Assalamu alaikum, bienvenidos un día más al paraíso de Ramadán. Hemos llegado al último tercio de Ramadán, lo último y lo mejor de este paraíso. Estos días y más concretamente estas últimas noches hay que dar lo máximo y lo mejor de sí en adoración a Allah. En las últimas noches de Ramadán se esconde el gran premio de Ramadán, una noche mágica, la noche del decreto, de la que nos dice el Corán. ¿Y cómo hacerte saber lo que es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. 1000 meses es lo equivalente a 84 años, pero algunos sabios dicen que 1000 se refiere al infinito, porque el árabe de la época solo manejaba números hasta el 1000. Entonces, esto es como decir, la noche del destino es mejor que un número infinito de meses, de tiempo, ¿no? Esa noche es también la noche de la salvación, de la luz, de la misericordia, de la paz, de la guía, y así sucesivamente hasta acabar todos los nombres y atributos del Corán, porque como sabemos, la revelación del Corán empezó en esa noche. Allah nos dice en el Corán, lo hemos hecho descender en una noche bendita, se refiere al Corán. Y no solo la revelación del Corán, el acontecimiento más importante en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sucedió de noche y se llama el viaje nocturno, el viaje de Meca a Jerusalén y de ahí la ascensión al cielo del profeta Muhammad. En ese viaje el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo un gran milagro de ascender al cielo, de ver el más allá y de tener un encuentro con Allah subhanahu wa ta'ala. Y en ese viaje también al cielo fue prescrita la oración, el pilar más importante del Islam. Entonces, el Corán fue revelado en una noche, el milagro más importante del profeta sallallahu alaihi wasallam sucedió en una noche, la oración, que es el pilar más importante del Islam, fue prescrita en una noche, y eso no es todo. Uno de los primeros mandamientos que recibió el profeta Muhammad fue: mantente despierto en oración por la noche, salvo una pequeña parte. Y desde ese momento, el profeta Muhammad no dejó nunca de dedicar una parte de sus noches a la oración. Y nos lo ha recomendado a nosotros en muchísimas ocasiones. Una de ellas es cuando dice: haced el rezo nocturno, es un hábito de los virtuosos anteriores a vosotros, una cercanía de Dios, una purificación del pecado y una protección de las enfermedades. Hay más cosas que suceden durante la noche. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: cada noche hay una hora en la que quien quiera que se dirija a Allah para pedirle un bien de esta vida o la otra, Allah se lo concede con total seguridad. Y lo mejor de la noche es que, según nos informó nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando llega el último tercio de la noche, Allah se acerca a nosotros y llama: ¿quién quiere volver hacia mí? Yo le aceptaré. ¿Quién quiere mi perdón? Yo le perdonaré. ¿Quién quiere pedirme algo? Yo se lo concederé. Este probablemente sea uno de los mejores hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué tiene de especial la noche? ¿Por qué Allah eligió la noche para establecer este contacto entre el cielo y la tierra mediante la revelación del Corán? ¿Y por qué eligió la noche para ese encuentro especial con su profeta, la ascensión? ¿Y por qué nos ordenó la oración en una noche? ¿Y por qué el rezo y la lectura del Corán son tan especiales por la noche? ¿Por qué cada noche nos llama para volver a Él y nos concede todo lo que queramos? ¿Por qué todas estas maravillas
suceden por la noche. La noche, por lo visto, es el terreno de la espiritualidad y el encuentro con Dios. Es el punto de encuentro de los enamorados. Cada amante busca a su amado para disfrutar de su compañía. Y los creyentes buscan a su Señor. Mu'adh ibn Jabal, el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en sus últimos momentos de vida lloró. Y le dijeron, ¿por qué lloras? Dijo, lloro porque echaré de menos las noches en oración. Lo único que echa de menos de esta vida son las noches de espiritualidad. Parece que el alma está más despierta por la noche y el corazón más receptivo. El silencio y la oscuridad convierten la noche en un espacio secreto y tranquilo, y eso es lo que permite al alma volar buscando el encuentro con su origen. La adoración de la noche simboliza la sinceridad, porque nadie te ve excepto Allah. Y también simboliza el sacrificio, porque implica renunciar a uno de los placeres más difíciles de resistir, que es el sueño. Y esas son, la sinceridad y el sacrificio son las dos condiciones para alcanzar el amor divino. Es decir, quizá todo el ambiente especial de la noche y la espiritualidad y la adoración tiene un sabor especial por la noche porque le aportamos estos dos ingredientes. Por un lado, la sinceridad, no buscamos que nadie se fije en nosotros, y por otro lado, el sacrificio, sacrificamos el sueño, el descanso, para estar con Allah. Y por eso, pues, Allah reserva ciertos sabores espirituales exclusivos a esta ceremonia de la noche, para sus siervos creyentes que buscan momentos de intimidad con su Señor. El Corán de la noche es otro mundo, dice Ibrahim Sakran. El Corán de la noche es otro mundo, como si hubiera dos Coranes, un Corán del día y otro de la noche. Tiene un sabor diferente, tiene unas dimensiones que no tienen las quizás limitaciones que tiene la lectura del Corán durante el día. Se abren dimensiones que no se pueden abrir durante el día. Y lo mismo se puede decir del dhikr, el recuerdo a Dios, la oración y la súplica durante la noche tiene un sabor totalmente diferente, especial, profundo. La oscuridad de la noche nos recuerda nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra invisibilidad también. Es decir, por la noche nos damos cuenta, la noche cuando llega nos priva de muchas cosas que disfrutamos durante el día. Sentimos debilidad, cansancio. Es un momento en el que pues, vamos a dormir. Es una necesidad innata que tenemos todas las personas. Y en ese momento nos acordamos de que esas personas que hemos sido tan activas y quizá tan soberbias durante el día, pues por la noche se vuelven débiles. Y la invisibilidad del entorno, no podemos ver nada, la oscuridad nos impide ver. Todos son recuerdos, llamadas para recordar los favores de Dios. Y nos enseña a agradecer esos favores, que son los que nos dan vida y vitalidad al día siguiente. La noche tiene otro secreto. Nos recuerda la oscuridad en la que vivíamos antes de que Dios nos dejara ver el mundo a través de su luz. Es otra de las lecciones de la noche. Cada vez que llega la noche y vuelve a llegar el día, pues ese cambio de la noche y el día, pues es como el cambio que experimentamos en nuestras vidas de abandonar la oscuridad y trasladarnos hacia la luz. Y cada día con cada cambio de día y noche, debemos recordar ese don y ese favor, el gran favor que Allah nos dio, que es el favor y el don de la guía. Por cierto, al contrario de lo que piensa la gente
la noche tiene más visibilidad que el día. En ella vemos más a Dios con más claridad y sentimos más su cercanía. El día, sin embargo, nos distrae y nos hace olvidar. Para el alma, la noche es luminosa, más luminosa que el día. Y el día es oscuro porque durante el día se tiende a abandonar el alma. Así que pedimos a Allah que nos permita disfrutar de estas maravillas y estos secretos de la noche, especialmente en estas últimas noches de Ramadán, que son las últimas y las mejores noches de todo el año. En la sección de Corán de hoy reflexionaremos sobre la sura de Ibrahim. Es una sura revelada en Meca y tiene 52 ayat, versos. Se llama la sura de Ibrahim porque buena parte de su contenido es dedicado al profeta Abraham, y su misión. La sura empieza hablando del Corán diciendo: este es un libro que te hemos hecho descender para que saques a la gente de las tinieblas hacia la luz, con el permiso de su Señor. Después la sura habla del profeta Moisés y de una parte de su misión en la que llama a su gente a reconocer los favores de Dios. El principal favor de Dios con el pueblo de Moisés fue la salvación del faraón. Y les recuerda que están en un momento de bienestar y por lo tanto deben de ser agradecidos. Entre otras cosas, dice esta parte del Corán: vuestro Señor dice, si sois agradecidos os daré más. Y dice también, si dejáis de creer vosotros y todos los habitantes de la tierra, Dios es autosuficiente, digno de alabanza. De este fragmento, la lección principal que sacamos es que nosotros necesitamos a Dios en todas las etapas de nuestra vida, tanto en los momentos de bienestar como en los momentos de malestar, y dependemos de Él en todas estas etapas. Sin embargo, Él es el autosuficiente y no nos necesita para nada. A continuación, el Corán, esta sura, expone el ejemplo de pueblos que rechazaron la verdad y se negaron a seguir a sus mensajeros. El pueblo de Noé, la tribu de Ad y la tribu de Zamud. Los versos hablan tanto de la incredulidad y la soberbia de esos pueblos, como de la paciencia y la confianza de sus mensajeros. Y finalizan con esta afirmación de Dios. Su Señor les dijo, tened por seguro, esto es un mensaje dirigido a los mensajeros de Dios. Dios les habla y les dice, tened por seguro que destruiremos a los injustos y os haremos pervivir en la tierra después de que ellos hayan desaparecido. ¿Lecciones que podamos sacar de este fragmento? Pues el camino de la soberbia y la injusticia conduce a la perdición, y el camino de la fe y la sinceridad conduce al éxito. Son dos caminos totalmente separados. El siguiente pasaje de la sura nos traslada a la otra vida y nos transmite como si lo estuviéramos viendo una de sus escenas. Nos dice Allah, y todos comparecerán ante Dios en el día del juicio, y entonces los débiles dirán a los que se habían mostrado altivos, en verdad nosotros éramos vuestros seguidores, ¿podéis apartar de nosotros el castigo de Dios? Responderán, si Dios nos mostrara el camino, ciertamente os guiaríamos, da igual que nos lamentemos o que nos resignemos pacientemente, no tenemos escapatoria. Y cuando todo esté decidido, Satán dirá, ciertamente
Dios os prometió algo que tenía que cumplirse. Lecciones de este párrafo. De nada sirve el arrepentimiento en ese día. El arrepentimiento puede servir en este mundo, pero una vez acabado nuestro plazo de vida, nuestra estancia aquí, no sirve de nada el arrepentimiento. El Corán nos muestra el final de la historia, cómo va a acabar cada equipo, el equipo de los virtuosos, ganadores, y el equipo de los injustos, corruptos, perdedores. Nos muestra el final para que no tengamos excusa ese día y decir, no sabíamos que esto iba a ocurrir. Nos muestra cómo dentro del equipo de los corruptos, de los injustos, surgen unas discusiones entre los líderes, quienes tenían influencia para guiarlos al mal, y los débiles seguidores. Y por encima de ellos, el demonio, el Shaitán. Todos en ese momento se olvidan, se desatienden de sus seguidores. Ese día cada alma vela por su salvación, por su interés, y se olvida del resto. El siguiente pasaje de esta aya, de esta sura, dice: ¿no ves cómo Dios propone la parábola de una buena palabra? Como un árbol bueno, firmemente enraizado, que extiende sus ramas hacia el cielo y que da sus frutos en cada estación con el permiso de su Señor. Y Dios propone parábolas a los hombres para que reflexionen. Y la parábola, el ejemplo de una mala palabra, es un árbol malo, arrancado de sus raíces sobre el suelo, totalmente incapaz de resistir. Dios da firmeza a los creyentes por medio de la palabra de firmeza, inquebrantable en esta vida y en la otra. Las lecciones que podemos sacar de este párrafo es que la parábola esta, el ejemplo, como mencionan algunos expertos de interpretación del Corán, se refiere al creyente. El creyente como un árbol que da buenos frutos de forma continua. Esta es la interpretación de Abdullah ibn Abbas. Y esto coincide con el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en el que dice: hay un árbol que se parece al creyente, y es la palmera. La palmera es un árbol que resiste las circunstancias difíciles, que consume poco y que da sus frutos durante todas las etapas, de forma continua, durante todo el año. Pues las personas, buenas y malas, también somos como los árboles, árboles que dan buenos frutos y árboles que dan malos frutos. Después cita a una categoría de personas que no reconoce ni agradecen los dones de Dios y describe su mal destino. Y justo después, a modo de propuesta de salvación, dice: di a mis siervos creyentes que establezcan la oración y donen de las riquezas que les hemos dado, tanto en secreto como en público, antes de que llegue un día en el que no habrá ni comercios ni amistades. Aquí nos enseña a agradecer los dones de Dios. Y agradecer los dones de Dios, según esta aya, se hace cumpliendo los órdenes de Allah y compartiendo esos dones con los necesitados. No es una cosa que se hace solo con la palabra. En los siguientes 3 versos, Dios nos recuerda algunos de sus dones y concluye diciendo: si tratarais de contar los dones de Dios, seríais incapaces de enumerarlos. Ciertamente, el hombre es injusto e ingrato. Esto significa que la ingratitud hacia Dios es la mayor injusticia que se pueda cometer. Olvidarnos por completo de los dones de Dios, no intentar ni siquiera agradecer los más aparentes y visibles de ellos, es un acto de extrema injusticia. Y a partir del verso 35 aparece el protagonista de esta sura,
el profeta Ibrahim la pasea con él. Y todo lo que se cita de él en esta sura son unas súplicas y una conversación con Dios, llena de sinceridad y humildad. Por ejemplo, dice en una parte de ella: Dios, protégeme a mí y a mi familia de la adoración de los ídolos. Un profeta pide a Allah humildemente la protección de adorar a los ídolos. Dice también: Dios mío, he abandonado a parte de mi familia en una tierra sin cultivo, junto a tu casa sagrada, para que hagan la oración. Haz, pues, que los corazones de la gente huyan hacia ellos y dales tu provisión. Dice también Ibrahim, hablando a Allah: Señor nuestro, ciertamente tú conoces lo que escondemos y lo que manifestamos. No hay nada que pase desapercibido para Dios, ni en esta vida, ni en la tierra, ni en el cielo. Y dice también: Señor mío, haz que mi familia y yo seamos constantes en la oración y acepta mis súplicas. Señor nuestro, concédenos tu perdón a mí, a mis padres y a todos los creyentes el día del juicio. De esta parte que habla del profeta Ibrahim y de estas súplicas del profeta Ibrahim aprendemos que el creyente recurre a Dios y se refugia en Él en todos los momentos. Y el creyente es por definición un ser humilde. El profeta Ibrahim, uno de los profetas más importantes, pide a Dios cosas tan sencillas como ser constantes en la oración, como no adorar a los ídolos, como el perdón. La última parte de la sura, que ocupa una página entera, Allah confirma el mal destino de la injusticia, tanto en esta vida como en la otra. Y dice: y no penséis que Dios está desatento a lo que hacen los injustos. Solo les concede un plazo de tiempo hasta el día en que sus ojos se quedarán fijos de horror. Y dice también: y no penséis que Dios dejará de cumplir su promesa a sus enviados. En verdad, Dios es todopoderoso, vengador del mal. Las lecciones que podemos también sacar de esta última parte es que las promesas de Dios tarde o temprano se cumplen y que la injusticia siempre acaba mal. Como vemos, el tema principal de esta sura es la justicia frente a la injusticia, la gratitud frente a la ingratitud. Nos ofrece ejemplos de cada grupo y nos describe cada camino de estos hasta llevarnos a sus destinos finales en la otra vida. Nos revela algunas leyes divinas como el apoyo a los justos y el abandono a los injustos. Y después de todo esto nos deja elegir a qué grupo pertenecer. La sura de Ibrahim nos da mucha fuerza para vivir fieles a nuestros valores, a pesar de todas las resistencias y las dificultades. Y nos recuerda que esta vida es corta y que el verdadero éxito y la verdadera perdición son los que tendrán lugar en la otra vida eterna. Después de mencionar situaciones en las que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lloraba o se reía en los últimos dos capítulos, hoy vamos a ver unas situaciones en las que el profeta llegó a enfadarse. Por ejemplo, dice un hombre llamado el Mundhir ibn Jurayr: estábamos con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por la mañana y de repente apareció un grupo de hombres pobres, descalzos y casi desnudos. Eran muy pobres, extremadamente pobres, procedentes de una zona llamada Mudar. Y el profeta Muhammad les vio
y se le cambió la cara. Se vio el enfado en su cara. Ordenó a Bilal que hiciera el adán y dirigió un sermón por esta ocasión. Entre otras cosas dijo, al final, cuando terminó ese sermón, dijo: os pido que hagáis vuestras donaciones en dinero, ropa, trigo, dátiles o incluso la mitad de un dátil. Es decir, invitó a todos a esta campaña de solidaridad con este grupo de personas necesitadas. Empezó un hombre trayendo algo de comida y se sucedieron las donaciones de comida y ropa. Finalmente el profeta se alegró y dijo: quien emprenda una buena acción será recompensado por su obra y por todas las personas que hagan lo mismo. En otra situación, Khabbab ibn al-Arat era un hombre de los primeros musulmanes, fue perseguido, fue torturado por los líderes de Quraysh, de Meca. Vino un día el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en esa situación difícil en la que estaban y le dijo: mensajero de Dios, ¿no vas a pedir a Dios que cambie esta situación? ¿No vas a pedir a Dios que nos salve, que nos dé su auxilio? El profeta se le cambió la cara, es decir, se mostró un poco molesto y dijo: hubo naciones anteriores a vosotros que sufrieron torturas mucho más que vosotros y no abandonaron su fe, pero vosotros os precipitáis. Juro por Dios que este mensaje llegará a todas partes y vendrán tiempos en los que uno de vosotros pueda viajar a Yemen, hasta Yemen, sin tener miedo a nada. En otra situación, un hombre le dijo al profeta Muhammad: este reparto que has hecho no es justo. Es decir, el profeta hizo un reparto de donaciones entre las personas y la parte que le tocó, pues se enfadó, habló mal al profeta sallallahu alaihi wasallam, le faltó respeto al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dirigió una acusación muy fuerte. Le dijo que el reparto no es justo. El profeta se enfadó y contestó: ¿y quién puede ser justo si no lo es el mensajero de Dios? Luego dijo: que Dios tenga misericordia de Moisés, sufrió más que esto y fue paciente. Aquí vemos de qué servían los relatos del Corán para el profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta a menudo se comparaba con los relatos que leía, que le llegaban en el Corán de otros profetas, de lo que sufrieron, de la ingratitud, incluso de su gente a veces, de la persecución, de la opresión, y luego también le daban esperanza de que todo eso acabaría bien. Usama ibn Zayd era un sahabi, un compañero querido por el profeta, cercano al profeta, era un chico joven, y en una ocasión una persona noble que pertenecía a una tribu noble robó y querían interceder por ella para que el profeta sallallahu alaihi wasallam no le aplicara la ley. Y entonces mandaron a Usama ibn Zayd, este chico joven querido por el profeta sallallahu alaihi wasallam, y le dijo: profeta, pues, te pido que no le apliques la ley a esa persona. El profeta se enfadó y dijo: las naciones que os precedieron fueron aniquiladas, destruidas, porque aplicaban las leyes de forma selectiva, se las aplicaban a los pobres y no se las aplicaban a los nobles, a los ricos. Juro por Dios que si mi hija Fátima robase, yo mismo le cortaría la mano. En otro encuentro, en otra ocasión, el profeta dijo: ¿queréis que os informe de los pecados más graves? Dijeron sí, y el profeta les contestó: la idolatría, el maltrato a los padres o la falta de respeto a los padres. Y luego cambió de postura. Cambió su postura y repitió varias veces: y la palabra falsa, y el testimonio falso, y la palabra falsa, y el testimonio falso, y la palabra falsa, y el testimonio falso, hasta que
los compañeros que estaban ahí asistidos dijeron: le hemos escuchado repetir esta parte tantas veces que hemos deseado, ojalá que pare de repetirla, ojalá que pare de repetirla. De estos ejemplos observamos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se enfadaba cuando veía alguna injusticia, como el caso, el intento de intercesión por una persona noble. Esto es lo que hoy llamamos los enchufismos. Tener un enchufe en la administración, en un juzgado, para que me den un trato preferente. Eso es una cosa que le molestaba mucho al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y los seguidores del profeta sallallahu alaihi wasallam no deben nunca intentar esto, buscar favores, trato preferente. La ley tiene que ser la misma para todo el mundo, en lo pequeño y en lo grande. Y la desigualdad es otra cosa que le molestaba al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando vio a ese grupo de personas tan pobres, se le cambió la cara. Y así debe de ser para un creyente. Ver las noticias de desigualdad, de hambruna, de pobreza, tiene que molestarnos, tiene que provocar en nosotros la tristeza, el enfado. Son de las cosas que nos tienen que molestar. Eso es una señal de tener un corazón sano. Y también se mostraba seriedad, enfado, molestia, cuando transmitía algo relevante, como cuando citó en su discurso de los pecados mayores la falsedad de testimonio, dar un testimonio falso en un tribunal, o la falsedad de la palabra, la mentira y otras formas. ¿Vale? Sin embargo, el profeta nunca se ha enfadado por nada personal. Hay muchas situaciones en su vida en las que simplemente toleraba, perdonaba las provocaciones cuando eran personales, temas personales. ¿Vale? Aunque el profeta fue quien nos enseñó que el enfado no es algo bueno. Cuando un hombre le pidió un consejo, el profeta le contestó: no te enfades, 3 veces. Y él nos enseñó a controlar los momentos de ira y de enfado. Nos ha dado varias instrucciones para controlar los enfados. Por ejemplo, decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, refugiarnos en Dios de la influencia del shaitán, hacer la ablución, el vudú, cambiar de postura, cambiar de lugar, son enseñanzas que nos deja el profeta sallallahu alaihi wasallam para controlar los momentos de enfado. Pero hay situaciones en las que el enfado se convierte casi en una obligación, en un deber, se convierte en un acto de adoración. Y son las situaciones que hemos visto en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando hay una injusticia, cuando hay una desigualdad, cuando hay un incumplimiento de la ley, de las normas, de convivencia, lo que sea. Esas son las excepciones, situaciones en las que el enfado se convierte en algo positivo y loable. La pregunta que nos llega hoy es acerca de la noche del destino. En realidad, la noche del destino, lo único que sabemos de ella, seguro, es que es una de las últimas noches impares de Ramadán. Es decir, puede ser la noche del 21, la noche del 23, del 25, del 27 o del 29. Esto es lo que nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de ella. Sí hay algunos sahaba, algunos sabios que llegan a situarla en la noche del 27, pero de eso no tenemos un dicho del profeta Muhammad. ¿Vale? Es una noche de la que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam
quien pasa esta noche rezando, no necesariamente toda la noche, pero una buena parte de la noche rezando, tiene la misma recompensa que el ayuno del mes de Ramadán, es decir, el perdón de todos sus errores. Man qama laylatal qadri ghufira lahu ma taqaddama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, que se le perdonan todas las faltas anteriores. Es un premio que, pues, evidentemente merece la pena. Y bueno, en este año que mucha gente dispone de tiempo libre, lo suyo sería aprovechar todas las últimas 10 noches de Ramadán, como solía hacer el profeta sallallahu alaihi wasallam. Durante las últimas noches de Ramadán hacía un i'tikaf, un retiro, abandonaba todo y se dedicaba a la adoración. El ejercicio de hoy, para acabar, consiste en una sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña cómo aumentar el amor entre nosotros. Dice: haceros regalos, intercambiar regalos para que os améis. Tahadu tahabbu. Tahadu tahabbu. El ejercicio de hoy es, pues bueno, elegir a una persona de nuestro círculo de amistades, de hermanos, de familiares, lo que sea, y hacerle un regalo con esta finalidad, para cumplir este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un regalo para aumentar el amor. Puede ser en la pareja, puede ser en la familia, puede ser entre amigos, lo que sea. Este es el ejercicio de hoy. Y con esto acabamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, por las preguntas que están llegando al programa, y recordar que todos los programas anteriores se pueden ver en la página web de televisionmelilla.es. Así que hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.